La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero compartir un párrafo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. El tema: prevenidos ante el error doctrinal. Lávate las manos ante el coronavirus. La Biblia, la palabra de Dios, contiene el Evangelio, la única verdad, la verdad absoluta. Quiero compartir verso a verso este párrafo. En estos versos se muestra una confrontación que estaba atacando el Evangelio que Pablo había predicado. Una falsa enseñanza se había metido en la iglesia de Galacia. En el verso 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En este verso 1, el llamado al ministerio de Pablo no fue de origen humano, sino de origen divino, y fue por obra de Jesucristo y por obra de Dios. En el verso 1 encontramos la divinidad aquí presente. Vemos a Jesucristo y vemos al Dios Padre. El apóstol Pablo muestra la deidad que ambos tienen para mostrar de que su llamado había sido por Jesucristo y por Dios el Padre. En el verso 2, todos los hermanos de la iglesia le estaban apoyando. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, la iglesia que había enviado el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, le estaba apoyando y estaban con él en el momento que él estaba escribiendo esta carta o estas letras a la iglesia de Galacia. En el verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Menciona la palabra gracia y menciona la palabra paz. La palabra gracia del griego charis, usada por los griegos, y la palabra paz, shalom, en hebreo, usada por los judíos. El apóstol Pablo escribe a estas dos culturas, cultura hebrea, cultura griega, y les presenta el mensaje. La gracia, lo que Dios nos da, no por esfuerzo propio, y la paz es el resultado de la gracia que Dios nos ha dado. En el verso 3 muestra esta explicación de que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ambos otra vez en deidad, el Padre y Jesucristo, muestran que en su deidad transmiten gracia y paz a los hombres. En el verso 4, y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí muestra de que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros para librarnos del siglo malo. El siglo malo es la atmósfera. Satanás, el príncipe de este mundo, en Efesios 2:2. El mundo está bajo el maligno, en 1 Juan 5:19. Satanás enceguece a los incrédulos, 2 de Corintios 4:4. Y dice la palabra que Cristo, a través de su muerte, nos libró de este siglo malo. Todo lo hizo Jesucristo, dice el texto, por voluntad de Dios y Padre. Dios en su voluntad envió a Jesús para que nos librara del presente siglo malo. En el verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina esta salutación en el verso 5, porque del 1 al 5 es la salutación del apóstol Pablo. Finaliza con un saludo de alabanzas eterna a la deidad en Jesucristo y Dios Padre. Cuando iniciamos el verso 6 al verso 10, en el verso 6 es la síntesis, es el resumen de lo que él quiere enfocar en todo el libro. En el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Dice la Biblia
que el apóstol dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, estaba preocupado, estaba triste, cuando el texto enfoca que estaba maravillado de que tan pronto anuncia, quizás 2 o 3 años de que se había fundado esta iglesia, en el primer viaje misionero de Pablo. Ya Pablo estaba a punto de salir en su segundo viaje misionero y le llega la información de que se había infiltrado una falsa enseñanza, un falso evangelio en la iglesia de Galacia. Que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente, dice aquí en el verso 6. En el verso 7 dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os pervierten, dice el texto bíblico. No es que haya un evangelio paralelo, dice algunos. Aquí el apóstol inicia dando la mención de algunos, no especifica quiénes son, dice algunos, y utiliza 2 palabras: perturban y pervierten. La palabra perturban es sacar de la firmeza, mueven de la fe, sacar del marco de seguridad que ofrece el evangelio. Gentes que estaban perturbando. Y pervertir es añadir error a la verdad. Vemos que el apóstol utiliza 2 términos: gentes que perturban, gentes que pervierten el sano evangelio, dice el texto bíblico. Cuando hablamos de pervertir, podemos dar un ejemplo de una torta de 1 kilo, 2 kilos, el cual podamos obsequiar a una persona. Cuando le obsequiamos a una persona una torta, le podemos decir: mira, esta torta yo te la regalo, pero hay un problemita, le cayó una gota de cianuro, pero la torta está buena, es completa, es de 1 kilo, es de 2 kilos, pero tiene una gota de cianuro. Esa gota de cianuro daña toda la torta. Es decir, el evangelio estaba siendo infiltrado por un mensaje extraño. Eso era el judaísmo. Personas que querían guardar la ley, que decían que Cristo no era suficiente. Había que practicar la ley, la circuncisión y las ceremonias judías. Esto lo encontramos aquí en el verso 7. No es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, infiltrando, metiendo cosas de la ley sobre la circuncisión y las ceremonias judías en el sano evangelio. En el verso 8 y el verso 9 da una advertencia. Cualquier liderazgo, dice el texto bíblico, cualquier liderazgo, dice la palabra, más si aún nosotros, aún dice el apóstol, siendo el apóstol o algún otro apóstol o un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice la escritura. Si el apóstol advierte, si nosotros vamos dando un mensaje distinto al evangelio, sea anatema. Y si aún un ángel del cielo desciende, un mensajero angelical, dando un mensaje diferente al que hemos predicado, sea anatema. Y en el verso 9 dice: como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema. Aquí menciona 3 tipos de personas: cualquier liderazgo humano, un ángel o un mensajero angelical, o alguno que predica, que repite lo que ha escuchado de otro, el tal también es anatema. Anatema es caer bajo el juicio severo del Señor. Entonces, en estos versos el apóstol Pablo da una advertencia al cuidado que debemos tener y que debemos estar prevenidos ante el error que se busca infiltrar en las iglesias. En el verso 10 muestra una conclusión y dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice en el verso 10. A Pablo no le importa el rango, si es de apóstol, si es un ángel, si tiene un cargo. A él no le importa. Si comunica un mensaje diferente, hay que llamarle la atención a la persona que esté haciendo tal cosa. Porque no busco agradar a los hombres, sino que busco agradar a Dios. Esta es la postura que debemos tener todos los cristianos y todos los líderes. No importa el rango que tenga la persona, si está comunicando un mensaje diferente, al tal hay que llamarle la atención. Entonces, en estos 10 versos vemos esta gran verdad
que quería compartir con todos ustedes. Y nosotros como cristianos hoy en día, analizando este párrafo, debemos cuidar la iglesia de lo que se lee y de lo que se escucha. Hay mucha información por Google, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Hay mucha información que se está infiltrando en las iglesias y tales cosas deben ser examinadas con la lupa, con la Biblia, con la palabra de Dios, con la palabra profética más segura. Vemos que hay una réplica de videos, de profecías, de revelaciones, de mensajes, de decretos, de declaraciones, anuncios sobre eventos del porvenir sin el respaldo de la Biblia. En medio de este coronavirus, en medio de este ambiente mundial, de estos acontecimientos, están saliendo hombres por el mundo que están usando las redes sociales. Las redes sociales son buenas para transmitir mensajes conforme a la palabra de Dios, pero vemos en su gran mayoría que están saliendo muchos hombres hoy en día que transmiten mensajes inadecuados que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado, cuidemos la iglesia de lo que leemos, de lo que se escucha y de lo que reenviamos en las redes sociales. Tengamos cuidado como cristianos y amados hermanos, estemos prevenidos ante el error, que busca infiltrarse en nuestras iglesias. Sigamos utilizando estos mensajes de la palabra de Dios en las redes sociales, en el Facebook, en los WhatsApp, en Instagram. Sigamos utilizando las redes sociales para transmitir mensajes sanos que vayan conforme al texto bíblico. Pero tengamos cuidado también con muchos mensajes que se están infiltrando en las iglesias por medio de las redes sociales, que están distorsionando el sano evangelio de Cristo. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes y que seamos edificados. Amén. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.